Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis y en esta ocasión, como todos los lunes aquí en Jojo Jonas, hablamos de educación emocional. Quiero comentarles acerca de esta película que se llama Descubriendo Nunca Jamás. Esta película que es bien interesante por la manera de cómo está escrito el argumento. Se trata del señor James Barrie, quien es un escritor de obras de teatro. Al inicio de la película se ve como, bueno, presenta una obra que prácticamente a él mismo no le gusta, ¿no? Entonces no recibe buenas críticas, un poco se frustra en la manera de cómo estaba pasando y bueno, se da cuenta del público que no aplaudía ni siquiera ya a los finales de lo que era sus obras que él escribía, ¿no? Entonces, según pasa el tiempo, junto a Nala, que era un perro que tenía él, decide irse a un parque, donde bueno, empieza a tratar de imaginar algo de una nueva historia. Mientras pasaba ahí pensando, conoce a Silvia y a sus hijos, Peter, Jack, George y Mitchell, quienes, bueno, entabla él una gran amistad por la manera de cómo los niños también actuaban, ¿no? Eran unos niños que necesitaban mucha imaginación y a las historias que él les contaba, prácticamente los niños se ponían muy activos y, bueno, se imaginaban todo lo que él hacía, ¿no? Él jugaba con ellos y es por esa razón que, bueno, va escribiendo ya una obra que al final va a ser muy bien, sobre todo para la manera de cómo lo estaba formando, ¿no? Pero no todo es color de rosa, porque tras esta amistad que nace entre esta familia de Silvia, porque Silvia era una viuda que había quedado con sus 4 hijos, era muy mal visto con la amistad que estaba teniendo James, sobre todo porque ya no pasaba James con su esposa ya las horas que tenía de descanso, sino prácticamente llegaba a dormir y su esposa los reclamaba, ¿no? Porque él decidía sobre todo pasar mucho tiempo con Silvia y sus hijos, ¿no? Aunque esta amistad era tan interesante por la manera de cómo ellos se divertían, ya la gente del lugar empieza a hablar de una traición tal vez a lo que era la esposa de James, ¿no? Y es por esa razón que, bueno, decide la esposa de James, se cansa de tener, sobre todo de ver que su marido se vaya con otra familia y decide dejarlo, ¿no? Mientras pasa la película se da cuenta que en diferentes momentos que él pasa con los niños empieza a imaginar lo que iba a ser una obra de teatro, ¿no? A base de lo que eran sobre todo los niños. Y Peter era al principio uno de los niños que no le caía muy bien, no le agradaba mucho la manera de cómo era James y cómo se estaba acercando a su familia. Pero James, a base de sobre todo el criterio que tenía Peter, va creando, ¿no?, a lo que es Peter Pan y va viendo de darles el personaje a diferentes situaciones que estaba pasando en lo que se refiere a esta familia, ¿no? Silvia lamentablemente empieza a enfermarse con un problema pulmonar. Ella no quiere ir a lo que es el hospital, no quiere someterse a medicaciones ni tratamiento y eso hace que, bueno, va empeorando. Y bueno, ahí es donde, bueno, James también le dice que le iba a hacer conocer el país de nunca jamás. Ese país donde, bueno, no pasaban los años, los niños lo disfrutaban, no. Él decía que la manera de cómo los niños veían el mundo era muy interesante, que según pasan los años van perdiendo esa magia y es por esa razón que, bueno, él decide crear en esta imaginación lo que es el país de nunca jamás, donde todo el mundo vive feliz, donde no hay esas preocupaciones y que, bueno, en cualquier momento, si tú usas tu imaginación, puedes llegar a crear este mundo, ¿no? Y es por esa razón que, bueno,
Barry empieza a escribir una obra inspirada en esas experiencias que tiene con la familia de Sylvia. Peter era el protagonista de esta historia y cuando la presenta es todo un éxito, sobre todo la manera de cómo él lo va presentando y cómo decide él poner incluso a niños huérfanos, 25 niños huérfanos que él invita y los sitúa en diferentes puntos donde, bueno, al ver que la obra que parecía más para niños, las personas adultas, al ver que los niños se reían, se divertían, ellos también empiezan a hacer volar su imaginación y van captando lo que realmente James Barrie quería transmitir, ¿no? Acerca del trabajo que estaba haciendo, que había hecho, y sobre todo el concepto de vida que tenía en esta obra, ¿no? Y bueno, va a todo un éxito, se vuelve esta obra, pero la salud de Sylvia no muestra ningún cambio, más al contrario va empeorando y prácticamente pierde la vida, ¿no? Donde, bueno, James Barrie decide también que su última voluntad de Sylvia era que se quede con los niños, ¿no? Ustedes pueden ver en esta película cómo a través de la imaginación se han creado diferentes obras. Por ejemplo, esta historia de Peter Pan, que tiene su historia de cómo ha sido escrita, y bueno, se van a dar cuenta que la manera de cómo ellos hacen volar la imaginación, van escribiendo estas grandes historias que se han vuelto todo un éxito, ¿no? Es una película muy interesante, lo vamos a subir a nuestro canal de Telegram. Y bueno, les invitamos a que se suscriban, búscanos como Jojo Jonas, estaremos comentando y también subiendo diferentes películas que vayan según al día que va pasando. Hasta la próxima.